Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Mario Hernández, director general de Alliance Trust Certification, organismo de certificación de sistemas de gestión ISO. Es para mí un gran honor poder estar con ustedes el día de hoy en esta transmisión de ATC TV, extrañando un poquito a la licenciada Emma Contreras, que el día de hoy por motivos laborales pues se ausenta de esta transmisión, pero bueno, para no perder la costumbre, damos continuidad a este ejercicio, a estas actividades que llevamos a cabo de manera semanal. Y bueno, precisamente en esta transmisión vamos a estar tocando un tema de vital importancia dentro de los sistemas de gestión, porque debemos de recordar, de acuerdo a la cronología que llevamos dentro de los programas, pues ya hemos pasado por diferentes etapas. Ya vimos la etapa de contexto, ya vimos los requisitos de liderazgo, ya vimos los requisitos de planeación, requisitos de apoyo o soporte, y también, por supuesto, hemos concluido la semana pasada con los requisitos de operaciones. Entonces, este día vamos a entrar con el requisito 9.1, que son las partes de generalidades de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y es importante que comprendamos que este requisito específicamente, si nosotros nos situamos dentro del ciclo de Deming, que yo los invitaría a que los que son nuevos en este tema, investigaran un poquito más sobre este tema, y si no, pudieran consultar la norma ISO 9000. Y en la norma ISO 9001 también hace referencia a este esquema del sistema de gestión de calidad, y precisamente a través del requisito 9 de la norma, y en todas las normas, vamos a hablar precisamente de la etapa de verificación dentro de este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Y precisamente la norma en este momento nos otorga diferentes pautas, diferentes requisitos a cumplir, para que nosotros tengamos elementos, tengamos herramientas para evaluar cómo va funcionando nuestro sistema de gestión, ¿sí? El sistema de gestión que estemos implementando, y por supuesto a través de esto jugar una dinámica con otros requisitos, porque todo lo que analicemos, todo lo que le demos seguimiento y medición en este momento, más adelante vamos a poder llevar a cabo diferentes circunstancias para la toma de decisiones. Entonces, antes de entrar en este tema, pues amigos, los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que compartan esta transmisión, y por supuesto a que dejen sus comentarios, sus preguntas. Uno de nuestros especialistas está atendiendo en este momento para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan en relación a lo que vamos a estar tocando específicamente. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Vamos a entrar con el tema de generalidades. También invitarlos, amigos, comentarles que la semana pasada estuvimos de manteles largos. El viernes por ahí tuvimos la invitación a recibir un reconocimiento como una empresa destacada veracruzana, a manos del licenciado Nachón, quien nos hizo entrega del distintivo Veracruz por segundo año consecutivo, precisamente como una de las empresas veracruzanas que contribuyen al tema de calidad, y por supuesto que demuestran tener diferentes acreditaciones o certificaciones con estos temas. Y bueno, también recordarles que ya cerramos también la promoción del Buen Fin, pero únicamente para los clientes que hayan cotizado y todavía se hayan quedado en la filita. Vamos a esperar hasta esta semana para poder otorgarles el beneficio que teníamos, el descuento para el Buen Fin. Entonces, acuérdense, aprovechen la promoción, y bueno, si les parece bien, amigos, vamos a comenzar con esta presentación en relación al tema de seguimiento y medición. Antes de entrar en temas de requisitos, antes de entrar en temas relacionados con la norma, es importante que comprendamos qué es lo que es seguimiento y qué es lo que es medición. Estos términos, ya a estas alturas de la revisión de la norma, los deberíamos tener claro, porque son términos que se utilizan constantemente en diferentes momentos de todas las normas de sistemas de gestión, tanto ISO 9001, 14, 45, etcétera. En palabras terrenales, el seguimiento, yo siempre les he compartido en diferentes plataformas, diferentes cursos, diferentes lugares donde tenemos la oportunidad de platicar con ustedes. Debemos visualizar que el seguimiento es una línea de tiempo. O haciendo tal vez otra analogía, podríamos considerar que el seguimiento es una gran carretera, una línea recta que nosotros vamos a tener, haciendo esta analogía, pues el tiempo de una organización, el tiempo de procesos, el tiempo de diferentes circunstancias que vayamos a utilizar, ¿sí?
Este concepto es importante que lo comprendamos porque vamos a encontrarnos en la norma que en diferentes momentos, en diferentes puntos, nos habla precisamente de hacer el seguimiento, por ejemplo, del seguimiento del desempeño, por ejemplo, hacer el seguimiento de la evaluación de la eficacia de las acciones, etcétera, ¿no? Entonces debemos comprender que es esa línea de tiempo, y esa línea de tiempo existen diferentes momentos, diferentes rangos, diferentes criterios para detenerme a hacer cierta inspección. De hecho, la norma ISO 9000, 2015, define como el seguimiento, como la determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto o un servicio o una actividad. Entonces, tenemos que empezar a visualizar este concepto de seguimiento. Aunado a esto, quisiera entonces ya entrar con el segundo concepto que también es importante, que es el tema de la medición. La medición, textualmente, la norma nos dice que es el proceso para determinar un valor. Y entonces yo me quiero regresar a la analogía que estoy haciendo, por ejemplo, en la carretera. Probablemente si tengo que hacer un viaje muy largo, yo en diferentes momentos, en diferentes tiempos, voy a estar haciendo una medición. Por ejemplo, a través de un medidor de combustible, yo voy a dar seguimiento y voy a medir cuánto combustible me queda, obviamente para evitar quedarme sin combustible a la mitad del camino. Pero eventualmente tal vez yo tenga que llevar a cabo otro tipo de mediciones. Por ejemplo, otra parte importante cuando se hacen recorridos muy largos, pues es el poder estar monitoreando, estar midiendo, darle seguimiento y poder llevar a cabo una medición, por ejemplo, de la presión de las llantas. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo cómo vayamos avanzando, dependiendo de la temperatura, dependiendo del componente con el que está inflado los neumáticos, pues vamos a presentar diferentes condiciones y obviamente a nosotros nos interesa que los neumáticos estén a una presión adecuada para evitar algún tipo de incidente o algún tipo de accidente. ¿Sale? Entonces, debemos empezar a comprender estas dos situaciones que al final de cuentas, haciendo una analogía, en las organizaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta precisamente que esta dinámica nosotros la llevamos a cabo en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, para determinar el estado de alguna situación, como lo mencionaba anteriormente el concepto de seguimiento, para determinar el estado, por ejemplo, de una característica del producto, para determinar el avance, por ejemplo, de un proyecto, para poder determinar, por ejemplo, si una acción para abordar un riesgo, una oportunidad, está siendo eficaz, estamos obteniendo el resultado que deseamos, entre otras cuestiones. Entonces, precisamente la norma en este momento, ya aterrizando estos dos conceptos hacia los requisitos, nos establece diferentes circunstancias, diferentes requisitos, y entrando ya en materia con el tema de generalidades, la misma norma nos da esa apertura a que nosotros como organización, nosotros como empresa, podamos determinar qué se requiere o cada cuánto se va a llevar a cabo el seguimiento, la medición, y al final de cuentas lo deja tan abierto precisamente que nos dice la organización determina qué es lo que requiere seguimiento y medición. Por ejemplo, probablemente vamos a pensar en diferentes tipos de sectores, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de giros industriales y de servicios. Probablemente un aspecto interesante para una organización de transporte sea el rendimiento de combustible. Tal vez a mí me interesa saber o darle seguimiento a una ruta en específico, probablemente me interesa hacer este seguimiento y esta medición del rendimiento de combustible para una flotilla de cierta marca de autobuses, etcétera. Todo va a depender de la organización, todo va a depender de las características, de lo que desee llevar a cabo precisamente este giro, esta organización en relación al seguimiento y la medición. Vamos a trasladarnos a otro tipo de sector, por ejemplo, el sector comercio, una comercializadora, vamos a pensar en una comercializadora de fármacos, una comercializadora de equipos industriales o de cualquier otro tipo. Probablemente en este sector existen diferentes parámetros, por ejemplo, de interés para el seguimiento de temas comerciales. Por ejemplo, se me ocurre que tal vez un aspecto importante de seguimiento y medición en un tema comercial es, por ejemplo, las fuentes de captación de clientes o captación de prospectos.
Normalmente las organizaciones, la organización comercial, establece ciertas campañas de marketing, establece ciertas campañas publicitarias para poder llegar al mercado objetivo o a esas personas que al final de cuentas son susceptibles de volverse nuestros clientes, ¿sí? Y como una forma de estar evaluando cuáles son las mejores fuentes para llegar a cabo esta situación, probablemente podamos hacer el seguimiento y la medición de estas características. Lo más evidente, por supuesto, en cuanto a seguimiento y medición, pues es el tema de las ventas. Cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos ingresando, y a partir de ese momento nosotros vamos a determinar, probablemente vamos a monitorear o vamos a darle el seguimiento al tema comercial, al tema de las ventas, de manera semanal, probablemente sea de manera mensual, y lo vamos a estar midiendo, ¿sí?, en términos numéricos, en términos cuantitativos. Bien, entrando en otros aspectos, vamos a pensar en una organización metalmecánica, en una organización de plásticos que genera o realiza cierto producto para cierto sector en específico, donde probablemente exista una condicionante de calidad como es un aspecto dimensional. Entonces, probablemente yo como organización me interese saber si nuestros productos que estamos produciendo, si nuestros procesos que estamos desempeñando para producir esos productos me permiten tener la capacidad para que el producto que se está realizando cumpla con esa característica dimensional. Y entonces probablemente a lo largo del proceso de producción yo establezca diferentes etapas, diferentes momentos para poder llevar a cabo precisamente esta dinámica de detenerme y a través de algún instrumento de medición o a través de algún instrumento donde podamos captar cierta información, hagamos la medición de esta característica de calidad y entonces como consecuencia yo puedo decir, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tengo que adecuar o puedo continuar produciendo? ¿Sí? Vamos a pensar en otros temas, por ejemplo, algo que todas las organizaciones que producen algún producto o que prestan algún servicio probablemente tengan vinculado, como son el tema de los tiempos de entrega, ¿no? El que podamos entregar el famoso en tiempo y forma. Entonces, cuando hablamos de esta característica también de calidad, probablemente a mí como organización, a mí como director, a mí como dueño de una empresa, me interese, por ejemplo, dar seguimiento a las entregas que estoy haciendo. Vamos a pensar en una empresa de paquetería, vamos a pensar en una empresa de logística, etcétera, que estoy entregando los pedidos en los tiempos contratados o en los tiempos establecidos según la capacidad de mi proceso o según la especificación de mi cliente. Y entonces probablemente para cada envío yo establezca algún mecanismo de checkout para que cuando el transportista, para el repartidor, llegue al sitio de la entrega, poder ponerle pausa al cronómetro y esa información en automático tal vez genere algún tipo de métrica donde yo pueda obtener esa información. Entonces debemos de considerar en términos de generalidades que nosotros como organizaciones somos libres de establecer qué es lo que vamos a dar seguimiento y qué es lo que vamos a llevar a cabo en relación a la medición. Pasando al siguiente requisito, en el inciso B, la norma, ya una vez que nosotros decidimos precisamente qué requiere seguimiento y qué requiere medición, la norma nos establece un tema bien importante que en muchas ocasiones algunas organizaciones lo obvian o a veces falta un tanto de claridad en cómo poder abordar esta situación, que es establecer o determinar el método que se va a utilizar para llevar a cabo el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. Ahora, como no tengo acompañante, es un poquito más complejo estar hablando solo y no refrescar un poco los labios. Pero bueno, considerando esto, debemos ver y comprender lo que nos está diciendo la norma en este requisito. Primero que nada, debemos considerar que la misma norma en este requisito, en el inciso B de 911, nos habla primero del establecimiento de un método. Cuando nosotros hablamos de un método, debemos de considerar que un método es un conjunto de actividades que se apoyan en diferentes herramientas, en diferentes aspectos de recopilación de información, etcétera, para poder llevar a cabo un proceso de análisis de esta información y poder tener ciertos resultados.
¿Sí? Entonces, partiendo de este panorama, debemos de comprender que lo que nos está diciendo la norma es, por ejemplo, si yo determiné que me interesa llevar a cabo el seguimiento y la medición de mis procesos comerciales, por decir alguno de los ejemplos que habíamos comentado, entonces yo debería establecer, por ejemplo, responsabilidades, yo debería de establecer actividades, yo debería establecer la forma en cómo voy a recabar esa información, en qué momentos la voy a recabar, ¿sí? Los instrumentos, por ejemplo, si voy a aplicar una encuesta, si voy a utilizar un equipo de medición, si voy a utilizar un análisis de datos, etcétera, para poder tener toda esta medición que estábamos hablando. Y entonces pasamos al tercer punto, al tercer momento que nos empieza a pedir la norma. Entonces, regresando y recopilando, ya entendimos qué es un método, qué es establecer un método. ¿Sí? Si nosotros establecimos diferentes aspectos, vamos a pensar que establecimos 10 aspectos que queremos darle seguimiento y medición, pues entonces deberíamos establecer 10 metodologías para poder llevar a cabo tal vez este seguimiento y medición. Ahora, la otra parte que ya revisamos en este momento es el seguimiento, el tiempo, los tiempos que a mí me interesan. Y segundo, el método que voy a utilizar o las herramientas o las actividades que voy a utilizar para poder obtener ese dato duro que a mí me va a permitir, al final de cuentas, cuando veo una línea de tiempo, veo datos, me va a permitir analizar, ¿sí? Y es aquí donde muchas veces la misma norma hace alusión a herramientas estadísticas para poder hacer más amigable y para poder hacer un análisis un poco más profundo de lo que está pasando. Por ejemplo, probablemente aquí nos sirva utilizar un histograma, una carta de control, una gráfica pues, de control también, donde nosotros podamos estar visualizando precisamente cómo se va comportando mi proceso. Y a través de este análisis que podamos ir realizando, yo podré determinar diferentes circunstancias. Por ejemplo, yo podría determinar estadísticamente hablando que tal vez esa característica de calidad o tal vez ese aspecto del proceso, esa actividad, es una actividad que está bajo control. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros, dentro de las desviaciones estándar, que está permitido entre mi proceso. O probablemente yo pueda hablar que mi proceso es capaz de poder cumplir con cierta especificación técnica del cliente o cierta especificación de la alta dirección, ¿sí? Entonces, para eso nos va a empezar a servir mucho estos métodos analíticos estadísticos. Puede ser a través de estadística descriptiva o puede ser a través de estadística inferencial o algún otro tipo de estadística que nos permita precisamente llevar a cabo un análisis, porque el simple hecho de hacer seguimiento y medición realmente a una organización no le sirve de nada. Lo importante de hacer el seguimiento y la medición es pasar a la siguiente etapa, porque en la siguiente etapa analizaremos esos datos que la vamos a trabajar a través del análisis, la vamos a transformar los datos en información y entonces es ahí donde vamos a caer al cuarto momento que nos pide el requisito B, que es la evaluación de esta información. Y entonces, a través de ese análisis, yo puedo determinar y puedo tener información que probablemente mi proceso de ventas no esté logrando llegar a los objetivos de venta, no esté logrando llegar a los puntos de equilibrio y entonces, como consecuencia, yo tendré que evaluar si es necesario utilizar otras herramientas de mi sistema de gestión, por ejemplo, una acción correctiva, un proyecto de mejora, para tratar de componer esa situación que me ha arrojado el análisis que no es correcto, que de acuerdo a los parámetros internos de la organización no está funcionando de acuerdo a lo que se ha planificado. Y entonces debemos de comprender cómo van funcionando estos temas. Y bueno, avanzando un poquito y antes de continuar, pues también me gustaría invitarlos, amigos, a que nos visiten en nuestra página web, donde encontrarán toda la gama de servicios que realizamos de sistemas de gestión. Recordar que somos un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, con el aval de la International Accreditation Forum, o mejor conocido como IAF. También es importante que conozcan que somos un organismo, un centro evaluador de competencias con aval ante el Conocer y bueno, también tenemos diferentes estándares acreditados ante el Conocer y otros estándares alineados con 17024 bajo acreditaciones y esquemas de ATC.
Y bien, continuando con esta situación, con esta explicación del requisito 911, vamos a encontrarnos que el requisito C, pues básicamente nos habla un poquito de algo que ya está implícito en cuanto a la metodología, que tiene que ver precisamente cuándo voy a llevar a cabo el seguimiento y la medición. Probablemente a mí me interese como dirección, como director, estar llevando a cabo el seguimiento de ciertas características del producto de manera por proyecto, pudiera ser de manera semanal, pudiera ser de manera quincenal, de manera mensual. Ya eso lo va a determinar cada organización. Eventualmente tal vez existan otros requisitos, otras cuestiones que me interese dar el seguimiento y la medición, que tal vez me interese saberlo de manera semestral o incluso hasta anual. Ya eso va a depender, y lo que yo siempre les recomiendo es, obviamente, si empiezas tú a tener datos más espaciados, con rangos de tiempo más espaciados, pues probablemente la toma de decisiones sea un poco más lenta, un poco más tardía. Entonces, consideren esta situación para lo que vayan a dar seguimiento y medición, para que ustedes puedan tener un sistema informático, por llamarlo de alguna manera, un sistema de gestión de datos, que está obviamente dentro del sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión ambiental o seguridad, que les permita reaccionar de manera oportuna ante ciertos cambios que existan en el entorno o en los procesos o en las actividades que se están llevando. Y bien, el inciso D, pues básicamente nos habla, ya por último, pues también debemos de establecer cuándo debemos llevar a cabo estas actividades de análisis, de evaluación de los resultados, del seguimiento y la medición. Y bueno, por supuesto, algo que nos habla la norma de todo esto que debemos de considerar al momento de hacer el seguimiento y la medición, pues es también que debemos de llevar a cabo la evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Bien, probablemente a estas alturas algunos de ustedes ya tengan mucha claridad cuando hablamos de evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, vale la pena mencionar que todavía en la actualidad existen muchas personas, muchos directivos que comprenden que el desempeño del sistema de gestión de calidad está íntimamente ligado o únicamente está ligado con el resultado de las auditorías internas o las auditorías externas. Debemos de comprender que las auditorías, de alguna manera, su objetivo principal, como lo marca la norma, que vamos a ver más adelante, pues es evaluar que el sistema de gestión se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que se está ejecutando de acuerdo a los lineamientos que se han establecido o que se han aprobado, ¿sí? Y por otro lado, también evaluar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma o las normas que estén implementando. Entonces, si valdría la pena mencionarlo, probablemente una auditoría nos permite ir evaluando, por ejemplo, el grado de apego, el grado de disciplina que tiene la organización contra su sistema de gestión. Sin embargo, existen otros indicadores que nos pueden ayudar a ver un poco más allá de lo que puede ser la evaluación o cómo evaluar el desempeño de un sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, un sistema de gestión que no te está apoyando a lograr los objetivos estratégicos o los objetivos de calidad, aunque sea un sistema de gestión muy disciplinado, pues tal vez tenga más valor o más peso el hecho de que no te está apoyando a mejorar o a crecer o llegar a ese lugar tan esperado, como lo llamamos dentro de la dirección estratégica, la visión organizacional. Entonces es importante, incluso yo los invito a que revisemos, por ejemplo, la cláusula 932, por ahí en el inciso C me parece que es el que habla, vamos a encontrar diferentes aspectos que la misma norma dice cuando hacemos la revisión por la dirección, deberíamos de considerar para evaluar el desempeño del sistema de gestión. Por ejemplo, aspectos también relevantes, información relacionada con el contexto de la organización, información relacionada con la satisfacción del cliente, información relacionada con los requisitos o el cumplimiento de requisitos de partes interesadas y su retroalimentación, por ejemplo, la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y vamos a empezar a ver que existen muchos otros parámetros que serían importantes considerar para el tema de evaluar la eficacia de un sistema de gestión. Y bueno, por último, de acuerdo a lo que venimos comentando y no menos importante, debemos de considerar de todo esto que estamos platicando y que estamos explicando el día de hoy,
La misma norma nos dice que debemos de conservar información documentada, ¿sí?, que respalde la evidencia de los resultados. Por ejemplo, si yo estoy pensando y estoy considerando llevar a cabo el seguimiento de la satisfacción del cliente, que de hecho es un requisito que vamos a ver más adelante, y lo voy a hacer después de cada servicio o lo voy a hacer de manera mensual a través de una muestra, etcétera, ¿sí? Y vamos a pensar que yo en mi resultado de medición tengo un 90%, un 92%. Bueno, yo tengo que mantener información documentada que respalde este 90, 92%, así de cada uno de mis indicadores. Esta dinámica es una dinámica que ustedes la pueden respaldar y de hecho se lleva a cabo precisamente cuando realizamos en las organizaciones el análisis de la información para poder obtener cómo es el estado actual de este proceso. Muy bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado con la explicación de 911. Espero que esta explicación haya sido de su agrado y bueno, les agradezco a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión y les hacemos la más atenta invitación para que nos sigan acompañando la siguiente semana en otro de nuestros programas de ATC TV. Recuerden que estamos comprometidos con el desarrollo de su organización y por supuesto con la competitividad de México y toda Latinoamérica.